Buenas noches para todos nuestros amigos de la ACUT en Europa. Buenas tardes para todos nuestros amigos en América Latina. Queremos agradecer su asistencia y esta noche o esta tarde nuestra charla está a cargo del tesorero de la ACUT, don Andrés Castaño Beltrán, quien es un profesional en comercio internacional y ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional en el área del air cargo para diferentes aerolíneas. Eh, También destacar la laborosa y grandísima colaboración que ha tenido con nosotros para este tiempo, dedicárselo a una charla sobre un tema muy importante que a todos nos atañe, que es el transporte de las mascotas. Entonces, él se encarga de desarrollarlo y de la misma manera queremos agradecer a todas las entidades que nos han dado su respaldo. En principio, al señor Igor Sulimov, quien es el presidente del WKU, o World Kennel Union, a Carla Toledo, que es la actual presidente de la Asociación Canina Argentina, a Osmir de Moraes Bastos, que es el actual presidente del FEPCAN. También Irene Nieto Escribano, que es la decana de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Agraria, con quienes mantenemos un convenio para desarrollar todas nuestras actividades. Asimismo, agradecer a todos ustedes que han aceptado la invitación y están con nosotros el día de hoy. Entonces, sin más demoras, le cedo aquí los micrófonos a Andrés para que comience con su charla. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos y pues los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por la presentación, Juan. Muchas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias al staff completo de la CUT. Sin ellos no sería posible que esta charla se diera. Y pues iniciemos. Pues hoy por hoy lo que está moviendo al mundo es el transporte, ¿sí? El transporte es tal vez la necesidad primaria, aparte de los recursos naturales que tenemos para utilizar. Entonces, pues toda necesidad, perdón, todo servicio nace en una necesidad, ¿sí? Entonces, pues cuando nosotros tenemos alguna necesidad, buscamos la forma de suplirlas. Eso es el transporte, una necesidad suplida por un servicio. No sabría cómo iniciar la charla explicándoles sobre la evolución del transporte, entonces me voy a enfocar directamente en la evolución al transporte de mascotas, al transporte especializado de mascotas. El mundo va evolucionando a pasos agigantados, ¿sí? Y pues no, para nadie es un secreto que los jóvenes hoy en día se resisten a tener familia, buscan independencia, buscan tener un hogar propio, buscan tener una vida sin limitaciones. Entonces los hijos para muchos es eso, una limitación. Muchos prefieren tener mascota, muchos prefieren vivir solos. Las estadísticas dicen que la emancipación de los jóvenes cada vez es más alta. Cada vez es más alta, algunos porque buscan emprenderismo, tener un horizonte diferente, otros porque buscan estudio en otras latitudes y otros simple y llanamente por rebeldía. Entonces, vamos a empezar con el tema que nos trae en este momento para la charla. Las normas para el transporte de mascotas. Bueno, lo que les comentaba ahorita sobre las estadísticas, por ejemplo, el Washington Post explicaba lo que les decía sobre no querer hijos en la juventud. La juventud quiere desechar los hijos en este momento. Eso ha sido apalancado por algunas celebridades que buscan animales en adopción, buscan estar solos, buscan tener otras libertades. Entonces, pues los hijos pasaron a un segundo plano, las mascotas tomaron ese lugar y eso conlleva ciertas cosas que la industria ha proveído día a día, que eso hace unos años era totalmente impensable, como los accesorios para mascotas, la misma ropa, juguetes, artículos para dormir, bueno, muchísimas cosas. Bueno, una vez suplida esa necesidad, surge otro factor muy importante, la normatividad para que esas necesidades sean correctamente suplidas por los proveedores. Entonces, perdón, los primeros registros sobre reglamentación
de mascotas surge en Europa en 1919. En 1919, cuando se formó la IATA, que es la International Air Transport Association. Empezó primero con 31 miembros que no eran representaciones de ningún país en cuanto a lo gubernamental, que se centraba mayormente en Europa y Norteamérica. Entonces, pues, con eso iniciaron, generando después una convención que se dio por allá en Chicago en el año 1944, donde se formularon algunas directrices sobre cómo se tendría que llevar la normatividad para el transporte aéreo de pasajeros y después de carga. En el inicio, pues los aviones eran muy pequeñitos, entonces no podían traer mercancías que fueran voluminosas ni nada de eso, solamente eran pasajeros con sus equipajes. Después de Chicago en 1944, allá simple y llanamente hicieron como la propuesta a otras aerolíneas en América y el Caribe. Se unieron algunos más y finalmente fue oficializada y promulgada realmente en La Habana, Cuba, en octubre de 1945. Esa asociación hoy en la actualidad está compuesta por más de 290 aerolíneas que están en 120 países. Después, la segunda como entidad que empezó a reglamentar y a gremiar a los servicios que se ofrecen en cuanto a transporte de mascotas y pasajeros, fue la Organización Mundial de la Sanidad Animal, ¿sí? En esa época se conoció como la Oficina Internacional de Epizootías, ¿sí? Ellos se dedican simplemente a divulgar las enfermedades que están surgiendo día a día, a evitar el contagio, a buscar la forma de contrarrestarlas, qué medicinas se deben aplicar. Fue fundada en enero del 1924. Pues bien. Perdón, no se estaba compartiendo la presentación con las ayudas visuales. Qué pena, mil disculpas para todos. Entonces, fue creada el 25 de enero de 1924, inicialmente por 28 países. Fue en París, en una reunión. Perdóname, ¿tú tienes presentación, Andrés? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no la podía compartir. Tienes que darle al botón de presentar ahora, y ahí te sale una ventana. Y ahí nos puedes compartir tu presentación porque no la hemos visto. Uy, qué pena, qué pena. Mil disculpas, por favor. Tranquilo, no pasa nada. Son cosas de las que pasan en los en vivo. No, no os preocupéis. Estamos en la familia, estamos en familia. No pasa nada. Presentar y luego... Listo, ya un momento. ¿Listo? ¿Ya se puede ver? ¿Está cargando? Sí, ya, déjame un segundito. Listo, ahora sí estamos perfectos. Listo, entonces, Estamos perfectos. Listo, les estaba explicando entonces sobre la tendencia cada vez mayor de los jóvenes de no tener hijos, de preferir tener mascotas, de preferir gastar muchísima cantidad de dinero de su salario en comprar cosas para sus animalitos. Incluso algunos jóvenes, según una encuesta que se divulgó hace un tiempo, decía que el 71% de los jóvenes preferirían que les descontaran hasta el 10% de su salario con tal de tener sus animalitos en su lugar de trabajo, para poderlos cuidar mejor, para poder tener muchos más momentos con ellos. Cada vez los hijos pasan a un segundo plano. Entonces, como les explicaba al principio, siempre para que se cree un servicio se necesita que surja primero una necesidad, ¿sí? Entonces, en un momento dado tuvimos el deseo de tener animales, de conocer nuevas latitudes, de muchas otras cosas. Entonces surgió el transporte. Con el transporte vinieron muchas otras evoluciones.
esas evoluciones venían enfocadas como a mejorar cada día más. Inicialmente el transporte era con animalitos de carga, después pasaron a carretas tiradas por animalitos de carga, después con el invento de la máquina de vapor tuvimos otro tipo de carruajes que se propulsaban por mecanismos, valga la redundancia, a vapor. Después de la Revolución Francesa, se empezaron a dar otro tipo de máquinas con combustibles fósiles y ese tipo de cosas, y así fue dándose la evolución del transporte hasta lo que tenemos hoy en día. El transporte más utilizado, yo creo que para poder moverse entre un país y otro por las grandes distancias, es el aéreo. Entonces, se necesitó estandarizar todo para que los servicios fueran mejor prestados, para que tuvieran unas mínimas condiciones de nivel de servicio. Se hizo necesario agremiar las empresas que prestaban ese tipo de transportes. Buscando el transporte bueno, pues buscando documentación sobre el transporte de mascotas, como para poder compartirles todo como debe ser, no encontramos una estandarización a nivel mundial que rigiera todo el transporte multimodal. Entonces, las más avanzadas que hay hasta el momento es la normatividad creada por la IATA, que es la asociación que agrupa a todas las aerolíneas, eso ya se los había dicho, y la reglamentación que tiene la Unión Europea. La de la Unión Europea hasta el momento es la más avanzada porque engloba todo el transporte multimodal. Ellos sí abarcan el terrestre, el transporte por trenes, el transporte marítimo fluvial y también el aéreo. Pero en el aéreo, ellos se ciñeron a las normas de la IATA porque son las más completas, vuelvo y les repito. Entonces, continuamos con la presentación. Les pido mil disculpas por el error que tuve sobre la retransmisión. Entonces, la IATA fue la primera agremiación que se hizo para poder estandarizar y reglamentar el servicio de las aerolíneas, pero la IATA no es algo gubernamental, eso es algo privado, simplemente engloba las empresas que prestan el servicio de transporte aéreo de pasajeros y de carga. Ellos se especializaron más que todo en lo de pasajeros, después surgió la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que en sus inicios, ya se los había dicho, se conocía como Oficina Internacional de, esa palabra se me complica, epizootías. Hoy la conocemos como Organización Mundial de la Sanidad Animal, pero sigue con la misma sigla. Ella fue creada en enero de 1924, inicialmente por 28 países. En la segunda convención se adhirieron muchos más países y completaron 167. Desde sus inicios su sede siempre ha sido en Francia. Desde ahí ellos reglamentan, ellos ayudan a las personas en los países donde tienen pandemias en cuanto al animal, explican cómo debemos contrarrestarlas, qué medicamentos sirven y hacen investigación. Le recomiendan a otros países no aceptar la carne, los animales, vuelos que vengan de otras partes, cualquier tipo de ingreso de otro país donde haya una epidemia que no se haya podido controlar, como hace unos años teníamos en Sudamérica lo de la aftosa. Bueno, esa sería la segunda asociación. Después viene la OASI, ¿sí? Esa sí es promulgada por la ONU, entonces esa sí es legal, esa sí tiene, no estoy diciendo que las otras no sean legales, sino que esa sí es ley. Esas sí son directrices que se tienen que cumplir sí o sí en los países que están agremiados a la ONU para poder prestar un servicio bien estandarizado como tiene que ser. A ver, les explico un poquitico más sobre esa. La OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿sí? En inglés vendría siendo International Civil Aviation Organization. Fue fundada en 1944 con sede permanente en Montreal. En la actualidad ellos tienen 193 miembros. Inicialmente fueron solamente 8 en la primera convención que ellos hicieron para poder dialogar entre países. No pudieron sacar ninguna legislación porque pues, los países tenían ciertos conflictos entre ellos mismos. Entonces algunos querían figurar más que otros, entonces en 1903, si la hubieran logrado constituir legalmente, sería la primera asociación en cuanto al transporte aéreo, pero nunca llegaron a ningún consenso. Después, en 1944 lograron reunir 27 países, que con eso fue con lo que ellos iniciaron oficialmente. Antes de eso no la habían reglamentado, no la habían lanzado, no habían hecho ningún tipo de información hacia el mundo, explicando todas esas cosas que tenían que hacer ellos
como la correcta prestación del servicio, cuál sería el nivel de responsabilidad que tendrían las aerolíneas, que tendrían los transportadores terrestres, que llevaban la gente, la carga y todo lo demás hacia las aerolíneas, las instalaciones de los aeropuertos, qué normas tendrían que cumplir, los equipajes, qué tamaños tendrían, las tarifas para que no hubiera tanta guerra en cuanto a que unos daban muy barato y otros muy costoso, bueno, ese tipo de cosas. Después de reglamentado lo de las aerolíneas, entonces ya teníamos que empezar a hablar sobre la carga. Teníamos un auge que crecía día a día a pasos agigantados porque empezamos a ver animales que no se conocían en otras latitudes, se empezó a implementar lo de los zoológicos, se implementó el traer animales en las ferias de pueblo y llevar de un lado para el otro, los circos, todas esas cosas, animales que no se conocían y muchas veces maltrataban los animales, se desconocía cómo se tenían que mantener, qué cuidados eran obligación del poseedor del animalito para con él. Entonces la ONU creó un plan que se llamó, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o UNEP. Ellos empezaron a trabajar para estandarizar el manejo de los animales en cautiverio, el transporte de los animales entre un país y otro, cómo tendrían que cuidarlos, cómo tendrían que alimentarlos para que ellos pudieran vivir bien y no se tuvieran que estar renovando cada rato los animales que tenían para exhibición. Entonces ellos generaron una especie de conferencias, se llamaron la Cumbre de la Tierra, que hasta el momento tenemos 4. La primera fue hecha en 1972 en Suecia, en Estocolmo. La segunda que se dio con ellos fue en Río de Janeiro en el 92, en el año 92. La tercera fue en Sudáfrica, en Johannesburgo, en septiembre del 2002. Y la última, que fue más reciente, se llamó el Grupo 20 más, que fue en Río de Janeiro, en Brasil, en junio del 2012. Todavía se está programando, creo que inicialmente ellos habían dicho que la próxima sería finalizando el año del 2020, pero pues ya sabemos qué ocurre, yo creo que eso será cancelado y jamás se oficializó esa situación. En esas conferencias se han ido tratando paulatinamente cómo conservar, cómo recuperar y cómo diversificar en otras fuentes el uso de los recursos naturales renovables y no renovables, porque pues teníamos un problema con el uso indiscriminado, entonces se estaban acabando algunas cosas, estábamos matando a los animales por la caza, estábamos llevando animales a otras partes a que acabaran con especies que eran propias del lugar, trayendo otras de otra parte, que tenían otras costumbres, que tenían otros hábitos alimenticios, y entonces unas le estaban quitando espacio a otras. Entonces con eso se inició en la Cumbre de la Tierra, conservar los animalitos, después conservar los recursos. Y más adelante ya se estaba empezando a hablar sobre el hambre en otras partes del mundo, sobre las enfermedades que estaban acabando a las personas con unas pandemias muy fuertes, como lo es el ébola, como es la primera epidemia que tuvimos con SARS, ese tipo de cosas. Entonces pasemos a la siguiente. Después de que ya se reglamentó el transporte a nivel gubernamental, que las empresas se agremiaron para prestar un servicio en cuanto a los pasajeros, lo de la carga no tenía un manejo como muy idóneo en cuanto a lo de los animalitos. Entonces, una señora de Estados Unidos, no recuerdo el nombre en este momento, fundó una asociación que se llamó IPATA, que es la Independent Pet and Animal Transport Association. Ellos iniciaron con 6 expedidores en la actualidad y en la actualidad poseen 485 miembros en más de 90 países del mundo. Ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos simple y llanamente se encargaron de agremiar las empresas que prestaban un servicio especializado en cuanto al transporte y cuidado de los animales, ¿sí? Empezaron a prestar un servicio más idóneo, empezaron a exigirle un nivel de servicio mucho más alto a las aerolíneas y los demás transportadores. No solamente es aerolínea, también tenemos transporte por mar, transporte por ríos, transporte por tierra, transporte en tren, y eso no estaba reglamentado. Simple y llanamente recibían los animalitos como si fueran una maleta más, los arrumaban por allá en un rincón, y si llegaba bien al otro lado, pues bien, y si no, no había forma de reclamar, no había ninguna queja que pudiéramos hacer. Entonces, ellos iniciaron con 6 empresas que fueron las primeras que empezaron a ayudar en esta situación. Hoy en día, pues ya les había comentado que están en muchos países del mundo
en este gráfico que les estoy mostrando están las ciudades y países del mundo donde más tráfico de animales hay entre sí, ¿sí? Generalmente son en América del Norte y en Europa. Ellos empezaron a por fin dignificar el transporte de los animalitos, a generar conciencia para que las empresas ofrecieran muchos más artículos para que la comodidad de los animalitos aumentara. Empezaron a ofrecer innovaciones mucho más avanzadas, empezaron a ofrecer cosas más idóneas de acuerdo a la raza del animal, de acuerdo al tamaño del animal, de acuerdo a todas las necesidades que pueda tener el animalito, que en últimas cuentas es el usuario final del transporte, de los medios de embalaje y de todo lo que las empresas antes ofrecían, que era supremamente rudimentario. Bueno, la reglamentación. La Unión Europea, en este momento les explicaba lo de la reglamentación más avanzada en cuanto al transporte multimodal. Ellos generaron en el Parlamento Europeo el reglamento número 998 del 2003, ¿sí? Eso fue promulgado por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo mancomunadamente el 26 de mayo del 2013. Ahí se aprueban algunas normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de los animales de compañía sin ánimo comercial. Para los que tienen ánimo comercial, que son a partir de 6 unidades, se modifica algunas normas que estaban antes y después de 6 unidades tienen unos criterios de selección y de aceptación muchos más amplios. La norma que antes reglamentaba el transporte de los animalitos dentro de la Unión Europea era conocida como la 9265 del Consejo Europeo. La norma fue modificada 18 veces hasta el 2010. En este momento en la pantalla les está apareciendo las reglamentaciones que vinieron, las normas subsiguientes a la inicial. Pues para ponerme a explicarles una por una, nos gastaríamos yo creo que más o menos una semana en cuanto a la charla, porque es bastante complejo, es bastante dispendioso todo, y los europeos manejan detalle por detalle de una forma muy amplia. De una forma muy amplia, unas cosas fueron modificadas por protestas de animalistas, asociaciones animalistas que no estaban de acuerdo con que maltrataran los animales, que no estaban de acuerdo con que los exhibieran, que no estaban de acuerdo con que los entrenaran, que no estaban de acuerdo con que los usaran para el trabajo. Entonces empezaron a exigir unas reglamentaciones mucho más amplias en cuanto al transporte y la tenacidad de los animalitos, y pues la Unión Europea, para evitar demandas y ese tipo de cosas y que pues los empezaran a tildar de abusivos y aprovechados, empezaron a generar ese tipo de modificaciones a la norma para hacerlas un poquito más completas. Entonces ahí les muestro las modificaciones. Son 18 modificaciones desde la primera y todas van enfocadas hacia el bienestar animal, principalmente sobre los animalitos de compañía. Como ustedes los están mirando en la pantalla, esos son como los animales más usuales que tiene la gente en sus hogares. Bueno. Muy bien. El transporte por carretera. Bueno, está prohibido en el transporte por carretera nosotros llevar los animalitos sueltos dentro del carro, ¿sí? Si utilizamos vehículos familiares, porque pues tenemos estadísticas que hablan sobre muchísimos accidentes que han sido causados por la rebeldía y la mala educación de los animalitos. Entonces, si nosotros desde pequeños no acostumbramos el perrito, el gatico, a que se transporte en el vehículo familiar con nosotros, a que vaya de una parte a otra, él en cualquier momento puede, por instinto, saltar del vehículo, saltar sobre la persona que está conduciendo, hacerle perder el control del vehículo y salirnos de la carretera y ocasionar un accidente que puede ser mortal. Entonces, últimamente pues se consiguen en el mercado muchísimas ayudas para poder tener el animal controlado dentro del carro. La primera imagen de la parte de arriba a la izquierda es una correa que se sujeta donde va enganchado el cinturón de seguridad para las personas. Lo ideal es que tengamos el animalito en la parte de atrás del carro para evitar ese tipo de inconvenientes. Si hay alguien que lo pueda tener controlado, muchísimo mejor. Entonces, esa es tal vez la alternativa más importante que veo yo para llevar el animal libre dentro del carro y sin ningún riesgo. Esa correíta me parece que es muy útil. La otra opción sería
llevar los animales en transportines, como los conocen en alguna parte, en otras partes los conocen guacal, o simplemente en un transporte, perdón, en un embalaje idóneo para llevar el animalito dentro del carro. La normativa europea también prohíbe que el animalito esté más de 4 horas dentro del carro por ahí en alguna parte estacionado. Si es necesario estacionarse, debemos buscar que haya sombra para el animalito, que haya una ventilación adecuada para que no vaya a sufrir ningún choque de calor, y también exige muchísimas otras cosas en cuanto a la forma que tenemos que alimentar el animal antes, durante y después del transporte. Yo siempre he aconsejado que el viaje con el animalito tiene que ser programado con bastante antelación. No se le debe dar ni alimentación ni bebidas para evitar que durante el viaje el animalito se vomite. El animalito puede broncoaspirarse por los propios vómitos. El animalito se puede asfixiar, y el animalito puede morir, ¿sí? Entonces, si no le damos alimentación ni bebidas unas horas antes del viaje, yo diría que de pronto, si se va a viajar en la mañana, desde el día anterior no darle ningún tipo de alimentación ni ningún tipo de bebidas. Si se va a viajar en la tarde, en la mañana no darle absolutamente nada, para evitar que el animalito tenga la necesidad de hacer sus deposiciones dentro del vehículo, tengamos que parar y retrasar el viaje, que tenga que pasar mucho más tiempo en condiciones incómodas. Y entonces, pues, si programamos muy bien el viaje, podemos calcular el tiempo exacto para que el animal coma sin tener que pasar necesidades alimenticias y de pronto morir por falta de alimentos y bebidas, por evitar el choque térmico también. Si programamos muy bien el viaje, vamos a calcular el mejor tiempo del día para viajar por tierra, la mejor ruta donde el clima no sea tan fuerte, y buscar la forma de que no incomodemos con el animal a ninguna de las personas que vienen dentro del vehículo, para no hacer más peligroso el viaje para él. Los transportines, tenemos muchas clases de transportines y todo varía según el tamaño del animal y el precio que queramos pagar por comodidad para el animalito. El transporte por tren. El transporte por tren depende de la distancia que vayamos a manejar, ¿sí? Según el tipo de línea, el servicio que paguemos, el tamaño del animal y el transportín que utilicemos, varía la normativa que nos vayan a dar las empresas que hacen que prestan el servicio, ¿sí? Las líneas de trenes, los dueños de los trenes son los que tienen su normativa propia. Algunos son más drásticos que la norma legal y otros son un poco más sensibles, ¿sí? Un poco más laxos en cuanto a eso. En la imagen que pueden ver, estamos viendo un animalito que está transportándose en un guacal que no es rígido, ¿sí? Un guacal, no, perdón, en un embalaje que no es rígido. Es en lona, tiene cremalleritas, donde podemos sacar el animalito en cualquier momento del viaje para que se ventile, para alimentarlo, para darle bebidas, pero no todas las empresas permiten eso, ¿sí? Entonces, los trenes regionales, los trenes que hacen unos viajes mucho más largos, van a exigir unos guacales rígidos, unos transportines rígidos que soporten la histeria que pueda llegar a tener el animal dentro del viaje, que no lo vaya a romper. En cambio, este embalaje que estamos viendo en la imagen es un embalaje que no es rígido y tal vez no soporte los mordiscos y las uñas de los animalitos. Imagínense ustedes, ese animal corriendo por todo el tren puede causar incomodidad en los pasajeros. Si se llegara a salir del tren por alguna razón, eso sería un problema gravísimo, porque si el viaje es muy largo y llega en un país, disculpen, el animalito se llega a salir en un país donde no aceptan ese tipo de animales, donde no aceptan los documentos que ustedes traen porque tienen unos documentos adicionales, ustedes tendrían muchísimos problemas con la ley. Ustedes tendrían que hacer detener el tren, ustedes tendrían que pasar por muchas autoridades para aclarar el incidente y volver a continuar el viaje. Entonces, por eso tenemos que buscar la comodidad del animalito, evitar la incomodidad de los demás pasajeros y cumplir la normatividad al pie de la letra. Bueno, el transporte fluvial o marítimo también es igual que en el del tren. Depende de la distancia, el tipo de servicio que contratemos y la empresa, los dueños de los buques, qué normatividad interna tienen ellos. Algunas dicen que el animalito tiene que viajar en la cubierta del buque. Otras empresas tienen unos espacios acondicionados especial para animales según el tamaño. Otras empresas dicen que solo pueden viajar 5, 6 o 10 animales, dependiendo del tipo de empresa. Entonces,
Cuando los espacios ya se superan la capacidad del buque, ¿sí? Digamos, van a embarcar 8 animales, pero solamente hay 5 espacios, los otros animales que no alcanzan a ocupar esos niveles tienen que subir a la cubierta. Entonces, eso generaría alguna incomodidad con los demás pasajeros y con los que llevan el animal. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados para estar todo un viaje de pie o sentados a la intemperie en la cubierta del barco. No todos están acondicionados pensando en esos propósitos. Eso ocurre en las líneas más largas, donde tienen las normatividades más estrictas, evitando los posibles accidentes, las fugas de los animales dentro del barco. Las líneas que tienen recorridos mucho más pequeños, como ocupa menos tiempo el animal encerrado dentro de un huacal o dentro de un compartimento propio del buque, generalmente que son metálicos, eh, dan ciertas libertades a las personas que viajan con sus animalitos. Algunos incluso los pueden llevar sin ningún tipo de embalaje en sus manos o cogidos con su correíta. Los animales que son más grandes durante todo el recorrido deben llevar el bozal, deben estar sujetos de la correa. Si la naviera les permite no viajar dentro de un embalaje idóneo para sus mascotas. Entonces, pues me parece a mí que esa sería la mejor opción. Si uno planea el viaje con suficiente anticipación, uno puede escoger la ruta, el día y el barco que cumpla con las mejores condiciones para ir cómodos los pasajeros y los animales. El transporte aéreo, como les explicaba inicialmente, la Unión Europea acepta casi en su totalidad las disposiciones promulgadas por la IATA. La reglamentación de la IATA, a pesar de ser una entidad privada, una agremiación privada, es la más aceptada, ¿sí? Es la más estricta, porque hablando, por ejemplo, de las condiciones del viaje, si el animalito llega a sufrir algún tipo de inconveniente durante el viaje, en un carro nosotros nos podemos detener, recuperar el animal si se nos escapó, hacerle reparaciones a los guacales o a los transportines que ustedes escojan para transportar el animalito, sin ningún traumatismo para la gente que va viajando, para el medio de transporte. Lo mismo puede ocurrir de pronto en los barcos, ¿sí? Si el animal no es muy grande, si logramos controlar la fuga a tiempo, podemos arreglar la situación, ¿sí? Podemos reparar el medio en el que ustedes lleven su animal, pero en un avión eso sería virtualmente imposible. Imagínense ustedes si un perro de una talla grande se escapara del compartimento de carga o se le soltara a la persona que lo lleva en la cabina de viaje y lograra llegar, por ejemplo, a la cabina del piloto. Eso sería un caso muy hipotético, pero podríamos estar causando una tragedia aérea con muchísimas muertes, no solamente al interior del avión, sino también en el sitio donde caiga el aparato. eh, Sería algo catastrófico, algo desproporcionado, porque pues todos conocemos, así sea por la prensa, por películas o algún tipo de video que encontremos en internet, lo que puede ocasionar un accidente aéreo. Entonces, algunos países aceptan las normas dentro de la Unión Europea y dentro de cualquier continente, yo creería. Aceptan las disposiciones al pie de la letra de la IATA y generan algunas normas adicionales para hacerlo mucho más exigente, para hacerlo mucho más seguro. Entonces, todos tenemos que comunicarnos con las aerolíneas por donde deseamos viajar para ver qué normas adicionales a las que encontramos en el reglamento IATA nos exigen. También debemos verificar en las embajadas de los países hacia donde deseamos viajar si aceptan nuestros animales, si aceptan la raza, si tienen alguna exigencia adicional para poder viajar. Al momento de pedir la visa, pedir el permiso de transporte, pues si consultamos lo que ellos nos puedan pedir adicionalmente, nos ahorraríamos malestares al momento de abordar. Tenemos que buscar llegar con mucha anticipación, mucho más que si viajáramos solos, para que la aerolínea, algunas veces por mala interpretación de los funcionarios, nos impiden el viajar. Entonces, para poder solucionar a tiempo ese tipo de cosas que se nos puedan presentar intempestivamente. La documentación exigida para transportar los animalitos, los más avanzados también son los europeos. Ellos, como ustedes lo están viendo en la pantalla, ellos tienen un pasaporte para animales que tiene muchos folios como los de nosotros, pero el de nosotros es para colocar los sellitos cuando abordamos entre un país y otro los medios de transporte, cuando traspasamos fronteras. En este caso,
es para garantizar las condiciones sanitarias del animalito, las condiciones del animal, que no tenga enfermedades infectocontagiosas que puedan llegar de pronto a generar una pandemia en el país para donde vamos, eh, que sepan las autoridades que sí está vacunado, que sí se le hizo una inspección médica veterinaria antes de empezar el viaje, eh, que el animal está en óptimas condiciones para pasar la frontera, para permanecer tiempo en el país o para continuar el viaje hacia un tercer país. Entonces aquí vuelve otra vez el tema de si el animal es animal de compañía o es un animal con fines comerciales. Puede ser más restrictivo si es para fines comerciales porque exige muchas más cosas. Son varias las personas que tienen que intervenir en el diligenciamiento de los folios que tiene el pasaporte, según el tipo de animal, según la raza del animal y según la clase de viaje que vaya a hacer el animal. Si es simple y llanamente un viaje de turismo con un animal de compañía, es un poco menos exigente. Si es con fines comerciales, eso ya varía según la cantidad del animal, el tipo de animal, la raza de animal y el origen del animal. Algunas veces hay países que no en todas sus zonas tienen erradicadas ciertas enfermedades, entonces puede tener permitido el animal entrar a ese país desde otra parte, pero hay algunas regiones dentro de un mismo país donde tienen exigencias que limitan eso por la propensión que tienen a multiplicar la enfermedad. Bueno, la imagen que están viendo ustedes en este momento en la pantalla es para los animales que viajan dentro de países de la Unión Europea y algunos territorios adicionales que aceptan la misma normatividad como son Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y el Vaticano. Para fines no comerciales, como se pueden dar cuenta, tiene uno que otro una que otra exigencia menos que para los fines comerciales, ¿sí? Nos van a pedir dentro de la Unión Europea el pasaporte, la vacuna antirrábica, el microchip, en otra época exigían también un tatuaje o alguna de las dos, exceptuando para Malta, el Reino Unido e Irlanda. Hasta el 2010 también lo exigía Finlandia, Malta, Suecia y el Reino Unido. También tenían otras exigencias para esos países que acabo de mencionar, como el test serológico, un tratamiento sobre equinococosis y un tratamiento para garrapatas. Para fines comerciales adicional a eso le piden un certificado sanitario, un examen clínico 24 horas antes del viaje. Como les decía inicialmente, tienen que llamar o acercarse a las embajadas de cada país para saber si tienen algún requisito adicional que les estén pidiendo, para que no vayan de pronto a perder la inversión que ustedes han hecho y tiempo, que lo puedan solucionar, que puedan corregir ciertas cosas que de pronto puedan tener incorrectas en la documentación. Para los animales que vienen de fuera de la Unión Europea, como lo pueden ver en la pantalla, con fines no comerciales tienen unos cuantos requisitos más, ¿sí? Nos van a pedir siempre un certificado sanitario específico para el desplazamiento, cuando son sin ánimo comercial, ¿sí? La vacuna antirrábica, el microchip o tatuaje, el test serológico sí es obligación en este caso, y una justificante de vacunas antirrábicas, del test serológico y sobre la identificación del animal. Algunos países también exigen algunas cosas adicionales como el tratamiento que se le haya dado al animal para evitar o para curar la equinococosis en Finlandia. Algunos países cuando han tenido algún síntoma de alguna enfermedad durante la inspección someten al animal en cuarentena. Cuando ya superan los 5 animales, entonces ya estaríamos hablando de animales con fines comerciales. Van a pedir los mismos documentos del pasaporte para fines no comerciales y un certificado sanitario específico. Le van a pedir también vacunas, test serológico, microchip, la justificación que hablábamos ahorita sobre las enfermedades que pudo haber tenido el animal y le van a pedir certificados o sanitarios del país de origen y le van a hacer una inspección cuando el animalito llegue a su destino.
Bueno, eso es para el transporte multimodal en la Unión Europea. Entonces vamos a empezar a dialogar sobre la normatividad IATA. Ellos generan más o menos 28 publicaciones en cuanto a todo lo referente del transporte aéreo, ¿sí? A veces sobre la carga seca, sobre las cargas refrigeradas, sobre el transporte de personas, sobre las dimensiones de los embalajes, sobre la forma en que se tiene que cargar dentro de los aviones, el tipo de aviones, las restricciones que hay dentro de las bodegas para cierto tipo de mercancías y en específico el que ustedes están viendo en pantalla es el manual para los animales vivos, las regulaciones para los animales vivos. La copia que ustedes están viendo en pantalla es la edición número 44 que fue expedida en el año 2018, porque pues no encontré una imagen exacta sobre la última que fue la del 2019, la del 2020 todavía no la podemos expedir, no la han podido expedir, perdón. La edición número 45 todavía no ha salido al mercado. Entonces, las mascotas pueden viajar en varias modalidades. Cuando son animales de compañía, para personas invidentes, para personas que tienen de pronto algún trauma mental, ¿sí? Algún problema mental. Y, por ejemplo, en el caso de los niños autistas, muchas veces se pueden controlar mucho más fácil cuando tienen un perro terapeuta, bueno, una mascota terapeuta cerca de ellos. Entonces, pues la norma acepta que los animales viajen dentro de la cabina con los animalitos. Algunas veces aceptan también que vayan sueltas, que vayan sentada en la cabina de pasajeros al lado del dueño del animalito. Otras veces no permiten eso, debe ir dentro de un guacal rígido que se colocaría debajo de la silla de adelante del pasajero que está viajando, el propietario del animal. Hay muchísimas modalidades. También podría viajar en la bodega de carga si lleva el embalaje idóneo, ¿sí? Eso depende del tipo de mascota, del tamaño y del acondicionamiento que tenga la bodega del avión. Eso también tenemos que preguntarlo en la aerolínea, porque no todas las aerolíneas permiten viaje de animales, no todas las aerolíneas permiten todos los animales y no todas las aerolíneas permiten todas las razas en cuanto a perros, ¿sí? También tenemos que verificar los requisitos que nos piden en destino, como en todas las otras modalidades de transporte, porque muchas veces la aerolínea permite que viaje el animal, pero el país para donde vamos no lo acepta, principalmente en los perros potencialmente peligrosos, principalmente en algunas mascotas no muy típicas como las aves, de pronto los peces. Eh, ese tipo de mascotas tienen unas legislaciones un poco más fuertes. Bueno, la documentación necesaria para el transporte de mascotas. Eh, si el viaje es dentro de un mismo país, solamente nos van a pedir un certificado de vacunas y un certificado de buena salud del animal, ¿sí? Eso debe ir expedido en la mayoría de países por un médico veterinario. En algunos países debe ser ciertos médicos, ciertas clínicas veterinarias habilitadas para tal fin. No permiten cualquier médico. Otros países sí puede ser el médico de confianza, siempre y cuando sea papelería membreteada, papelería timbrada, papelería legal del médico veterinario y que venga con sello y que venga con la firma del profesional y su tarjeta profesional. Algunos países con brotes de enfermedades contagiosas tienen normas mucho más drásticas en cuanto a eso y si el animal viene de alguna de esas zonas, debe traer certificados que lleven cierto tiempo donde se le analizó al animal que no tuviera esas enfermedades infectocontagiosas y piden un examen antes del viaje, ¿sí? Porque hay enfermedades que tienen cierto tiempo de incubación que no se notan sino después de cierta cantidad de meses, cierta cantidad de días, y no solamente lo van a encontrar en horas después del análisis. Entonces nos van a pedir exámenes mucho más complejos. Si el viaje es internacional, nos van a pedir un certificado sanitario expedido por la autoridad legal competente dentro del país de origen, ¿sí? Un certificado de vacunación vigente y una certificación de inspección sanitaria en la mayoría de países. Por eso tendríamos que estar en un promedio de 4 horas antes de abordar para que el inspector sanitario dentro del aeropuerto analice el animal, ¿sí? Nos van a pedir de pronto ciertas certificaciones adicionales para poder hacer esa inspección, ciertos análisis de pronto de sangre, de serología, ese tipo de cosas para que el profesional encargado dentro del aeropuerto o dentro de la autoridad sanitaria del aeropuerto nos certifique que el animal puede viajar porque no tiene ningún inconveniente.
Cada país y cada aerolínea, cada empresa tiene sus requisitos propios para expedir la documentación, para podernos autorizar viajar. Eso era lo que les comentaba en cuanto a que nos pidieran ciertas cosas para poder hacer la inspección del animal antes de salir de viaje, y cuando llegue al sitio de destino también le van a hacer otras inspecciones. En algunos países de pronto nos pueden llegar a pedir que tenemos que poner en cuarentena el animal cuando hay algunas dudas en cuanto a la documentación, cuando de pronto tenga cierta como si se pudiera evidenciar que el documento fue alterado, que tiene alguna enmendadura, que no se notan muy bien las letras, que no se pudo contactar con el profesional que lo expidió, que falta algún tipo de dato dentro del documento que expidió la autoridad legal al momento de arrancar el viaje. Bueno, pueden ser muchísimas las causas por las que nos pueden pedir que mandemos el animal a cuarentena, o porque de pronto los resultados de la inspección en origen dieron diferentes a los resultados de la inspección en destino. De pronto porque hay enfermedades que con la temperatura pueden reaccionar de manera diferente, de pronto porque el animal va en un alto grado de excitación al momento de llegar al destino, entonces tienen que verificar si es rabia o simplemente el animal está asustado por la forma en que viajó, por algún tipo de incomodidad en el material que le pusieron para el viaje, en la forma en que lo trataron los empleados de la empresa que los transportó. Bueno, fueron muchísimas las causas que nosotros podemos eh, tener para que nos generen algún tipo de restricción en cuanto al transporte del animal, la llegada y la permanencia dentro del país de origen y de destino. Bueno, dependiendo de la distancia, el tipo de medio de transporte y el tamaño y las comodidades o incomodidades que pueda tener en la bodega del medio de transporte, tenemos muchos tipos de embalajes, ¿sí? Hay embalajes rígidos, hay embalajes semirrígidos y hay embalajes que tienen muchos tipos de materiales. No todas las aerolíneas, no todas las navieras y no todas las empresas que ofrecen transporte por tren o transporte terrestre van a aceptar, por ejemplo, los embalajes que son semirrígidos o son blandos, como los que están viendo ustedes a la izquierda, donde está el gatico y la parte de abajo el color beige, que son guacales blandos, guacales con cremallera, eh, que pueden permitir que el animal se escape si de pronto se altera y lo rompe y sale a correr, ¿sí? Entonces, por eso preferirían en algunas partes los semirrígidos, que es el que ustedes están viendo de color verde a la derecha, o los rígidos con mallas metálicas que están en la parte de abajo. Eh, Hay unas empresas que aceptan que la malla que cierra la entrada y salida del animal dentro del guacal sea plástica. Otras empresas dicen que no, que debe ser metálica. Algunas empresas aceptan eh, accesorios para alimentar y dar de beber al animal dentro del guacal cuando son viajes más o menos largos. Otras empresas no lo permiten por ese tipo de derramamientos que pueden generar. Eh, entonces, pues ahí están ustedes mirando como los embalajes más comunes. Aquí están los tamaños más comunes utilizados, ¿sí? Eh, para los animales pequeños, los extra chicos tienen un promedio de largo del embalaje de entre 45 y 56 centímetros, ¿sí? Tenemos que evaluar muy bien la raza de nuestro animal. Tenemos que evaluar muy bien si el animal es un animal muy fuerte a pesar de su tamaño, el semirrígido ni el blando nos van a servir. Entonces debemos utilizar los guacales que están a la derecha. El que es totalmente en malla, algunas empresas no lo aceptan porque se puede maltratar el animal. Si le llegan a exigir el guacal, perdón, el bozal, y el bozal tiene las hebillitas y algunas tiranticas que vienen adicionales, se puede enredar, el animal se puede ahorcar, puede sufrir lesiones que le pueden causar la muerte. Entonces el más idóneo es el gris que está en el medio, ¿sí? En cuanto a los animales extra chicos. Los animales chicos o medianos, los guacales son muy similares, las exigencias son casi las mismas, aunque pues aumentando el tamaño del animal también aumenta la fuerza y la potencia que puede tener el animal para romper el tipo de embalaje que ustedes escogieron. Entonces, los medianos y chicos tienen un promedio entre 61 centímetros y 76. Me estoy refiriendo a lo largo del tamaño del guacal. Las alturas, pues ya pueden variar un poquito más porque hay animales que son más larguitos pero bajitos. Entonces tenemos que verificar muy bien el tipo de animal que tenemos para saber escoger también el guacal más idóneo para el transporte. Bueno, animales grandes
tienen un promedio de 107 centímetros y más. Para las razas grandes y los perros potencialmente peligrosos, nos van a exigir siempre, en cuanto a los tipos de embalajes, el más rígido, el más fuerte. Y hay algunas normativas en algunos países, principalmente en Europa, que nos exigen guacales que sean virtualmente indestructibles. Algunos pueden ser metálicos, otros pueden ser de madera, ¿sí? La aerolínea puede generar normas que le exijan muchísimas cosas adicionales, como que el animal tenga algún estado de sedación dentro del guacal. Generalmente no lo aconsejo, porque si el animal no viaja con una persona que tenga ideas sobre primeros auxilios y llega a tener algún problema por el tipo de raza de animal, por ejemplo, puede ser un perro de los que llamamos chatos o braquicéfalos, el animal se puede asfixiar, se puede hiperventilar, se puede broncoaspirar si llega a vomitar, puede generar muchísimas eh, anomalías durante el viaje y puede sufrir demasiado el animal y morir, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba, si viaja dentro de la cabina con el pasajero, puede ir dentro de un embalaje semirrígido, rígido o suelto, siempre y cuando vaya sujetado de una correa, ¿sí? Algunas correas traen la adaptación, como les había dicho al inicio, para colocar dentro del cinturón de seguridad, el acople que tiene el cinturón de seguridad del avión, del tren, del navío, ¿sí? Si el animal viaja dentro de la cabina con el pasajero, ese sería el método más idóneo para inmovilizarlo. Si el animal es grande, debería ir con su bozal, debería ir con un método que impida que el animal pueda de pronto, si se llega a asustar y sale corriendo dentro de la cabina de pasajeros, que pueda de pronto atacar a alguien, que pueda ocasionar una tragedia, que pueda romper algo, que pueda despresurizar el avión. Bueno, tenemos que siempre estar preparados para lo peor y evitar que eso pueda ocurrir, ¿sí? Los transportines especiales de los que le comentaba ahorita, principalmente en Alemania, los exigen en madera o en metal, ¿sí? El más aceptado es el de madera, que tengan, por ejemplo, como ustedes pueden ver en la parte derecha, la foto de abajo, es un guacal que tiene una bandeja, ¿sí? Esa bandeja se puede extraer para hacerle aseo al animal durante el viaje. En cuanto a los viajes largos, esta es la mejor opción, porque es un guacal que por mucho que se altere el animal, es muy difícil, al menos que sea una especie muy grande, la fabricación sea de muy mala calidad y el material también sea muy malo. Es muy difícil que un animal, por mucha fuerza que tenga, rompa este guacal, ¿sí? Entonces, con esa bandejita lo único que tendríamos que hacer es sacarla, hacerle aseo, volverla a colocar. Esa bandeja debe tener un aislante con acerrín, puede ser acerrín, que sería el derivado de la madera, eh, de una madera que sea certificada, de una madera que no vaya a tener ningún tipo de restricción ni en destino ni en origen. Puede ser una manta que viene especialmente acondicionada, las mantas higiénicas para los animalitos, se le puede colocar ahí. También se puede colocar papel periódico, papel que ya no tengamos, papel de reciclaje, papel que ya no tengamos uso con él, papel de reciclaje, papel que ya esté para desecho. Como pueden mirar en la foto del centro arriba, tiene unas rejillas, ¿sí? Unas rejillas hechas en madera. Pueden ser también en una lámina plástica, pueden ser en un metal, que no vaya a permitir que los deditos de la mascota del animalito se vayan a ir ahí adentro y le pueda causar algún tipo de daño óseo o muscular al animalito. Esas rejillas hacen que los excrementos, las deposiciones en general, caigan dentro de la bandeja y las absorba el material de aislamiento del que estábamos hablando ahorita. Fíjense los herrajes metálicos que tienen las, las puertas en esta parte, ¿sí? Ese tipo de herrajes deben ser muy fuertes para evitar que, aunque no rompa el material del que está hecho el guacal, sean muy seguros y no pueda abrirlo por el movimiento. Algunas veces, algunas chapillas, por el movimiento del animal dentro del guacal, se van moviendo hasta que se desajustan y se abren o se desatornillan. Entonces tienen que ser muy bien pensadas, muy bien fabricadas y muy bien sujetadas. En esta parte de la diapositiva pueden notar ustedes unas asas para transportar el animal, porque como este tipo de guacal es hecho generalmente para razas grandes, para mascotas fuertes, entonces debe tener una forma para poderlo transportar. Algunas veces son aceptados con llantas, pero eso puede generar algún tipo de incomodidad al cargar y descargar dentro del medio de transporte que ustedes hayan escogido, porque las llanticas se enredan. Algunos traen unos acondicionamientos para colocar las uñas de la montacarga del elevador de cargas,
y poderlo transportar cuando son animales muy pesados. ¿Listo? Entonces, este sería como los guacales que son más utilizados en algunas partes de Europa, principalmente en Alemania. Bueno, los tipos de contenedores más recomendados son el de madera que les mostraba exigido en Alemania, como pueden notar en una parte de la diapositiva, aquí en la parte derecha abajo, es el compartimiento para darle bebida y alimentación al animalito, ¿sí? Eso se debe poder sustraer para rellenar si es necesario cuando son animales que van a viajar trayectos muy largos, ¿sí? Debe tener ciertas barras espaciadoras por si el guacal se llega a mover dentro del medio de transporte, no vaya a golpear la madera y que quede contra una pared tapando los orificios de ventilación del animalito. Por este lado ustedes están viendo la vista posterior del guacal, tiene unos orificios de ventilación en todos los lados. Debe ir marcado con algunas etiquetas que digan la dirección hacia la que debe ir el animalito, ¿sí? Que debe estar siempre en posición vertical, ¿sí? Que el animalito no vaya a tener ningún tipo de inconveniente. Debe estar notificado que lleva animales vivos, ¿sí? Que lleva un animal vivo. Debe estar muy bien armado. Si de pronto la madera o la parte plástica que ustedes llevan ahí se mueve muy fácilmente, eso puede causar que el animal, si se llega a alterar, desarme el guacal y salga corriendo. Entonces, a la derecha está el de madera, ese mismo tipo de construcción utilizan para el guacal de metal. A la izquierda ustedes pueden ver el plástico, generalmente con rejillas metálicas como el que tiene la imagen, con orificios de ventilación también metálicos, y debe ser desarmable para poderlo reutilizar y poder hacer un aseo idóneo, ¿sí? Las cerraduras deben ser muy fuertes, las cerraduras deben ser muy fuertes y debe tener contenedores fijos para el agua y el alimento. En el comercio venden unos bebedores que proveen de agua al animal por inercia, ¿sí? El animalito lame la boquilla que tiene el dispensador de agua y la boquilla tiene un balincito que gira y va dispensando líquido paulatinamente. Los de alimentación, eh, en mi parecer, pues no me gustan mucho porque puede generar derramamientos de comida dentro del habitáculo que lleva el animal durante el viaje. Entonces esa comida se puede fermentar, esa comida se puede salir del guacal, esa comida puede generar riesgos de higiene, puede generar malos olores y puede generar muchísimas otras cosas que pueden pasar durante el viaje que no deseamos que ocurran y que puede impedir que de pronto en una conexión la aerolínea haga una inspección de la carga y vean que el animal no viene en unas condiciones muy higiénicas y nos hagan bajar el animal y nos hagan perder las conexiones. Entonces, por eso no me agrada mucho ni lo de la alimentación durante el viaje, ni lo de sedar los animalitos. Aquí en los anexos les estoy mostrando el tipo de etiquetas más utilizadas en todos los medios de transporte. La etiqueta que ustedes están viendo arriba a la izquierda es muy buena porque tiene todas las indicaciones que puede tener como exigencia la aerolínea y son muy completas. Muestran los datos del remitente, algunas veces los datos del destinatario cuando lo recibe otra persona, la fecha del envío, el tiempo máximo que debe pasar el animal dentro de ese guacal sin alimentación, cuándo fue la última vez que se le dio alimentación. Ahí dicen si de pronto colocan ustedes adherido a la caja un sobre con la documentación que tiene el animal. Ahí deben ir copias sobre la medicación que en algún momento dado pueda llegar a requerir el animal, sobre la dieta que se utiliza el animal, sobre la raza del animal, el nombre de sus propietarios, si tiene algún tipo de problema de agresividad, si tiene algún tipo de problema médico, eh, si debe ser prioritario, la clase de animal que lleva, qué tipo de mercancía se puede o no eh, incluir en la bodega junto con el animal. Por ejemplo, un caso muy importante que debemos evaluar siempre y debemos notificarle a la aerolínea eso, porque a veces por interpretación de los funcionarios de las empresas no lo hacen y no toman en cuenta la naturaleza de la carga con respecto al animal. Por ejemplo, es el hielo seco. El hielo seco, por la naturaleza química que tiene el compuesto con el que se genera ese hielo, cuando va dentro de una bodega, él empieza a absorber el oxígeno que está a su alrededor. Entonces imagínense ustedes
Si va un animal vivo dentro de la bodega y el hielo seco absorbe el oxígeno, el animalito se puede asfixiar porque no tendría que respirar, ¿sí? Entonces, ahí está especificado en la etiqueta de la derecha el tamaño que debe tener para que sea fácilmente visible y por qué no se debe colocar hielo seco, ¿sí? Las etiquetas deben ser lo más específicas posible, si puede ser una etiqueta que incluye una imagen del animal, ¿sí? Incluya la raza del animal para que las personas en caso de tener algún incidente puedan manejarlo de la forma adecuada. Eh, debemos colocar, debemos colocar toda la información que más se pueda. Debemos adicionar al embalaje, generalmente adherido en un sobre de esos plásticos que traen una capa por un lado con un engomado que permite una adhesión muy, muy fuerte a la caja y que dentro de esos sobres vengan toda la documentación, copias, ojalá, toda la documentación que ampara el animal, ¿sí? Todas las recomendaciones que más se puedan dar hacia el personal de la aerolínea o de la empresa que esté transportando para que sepan darle el manejo correcto al animal en caso de tener algún problema. De pronto que en alguna escala descargue por error el animal y no pueda continuar el viaje con nosotros, eso puede generar muchísimos problemas, porque no sé nosotros regresar a esperar eh, en ese aeropuerto otra conexión o esperar que la aerolínea logre reembarcar el animal al sitio donde nosotros estamos. Entonces, entre más información, menos riesgos va a correr el animal. Números telefónicos, direcciones de notificación, ojalá varias, por si nosotros no, de pronto no podemos contestar, tenemos algún problema con el roaming en cuanto al viaje, o simple y llanamente no tenemos el mismo número de celular en un país o en otro. Entonces, entre mayor información, mayores datos podamos colocar en esos sobres con la documentación, muchísimo mejor para el animal y para nosotros. Bueno, ¿cómo escoger el guacal correcto? En la parte izquierda, ustedes pueden ver la primera imagen, nos muestra la forma correcta en que debe ir el animal para estar más cómodo y la forma incorrecta. El animal de pie y el animal levantado. Perdón, el animal de pie y el animal acostado. Eh, por decirlo sin términos muy técnicos, el animal debe poder girar dentro del guacal a libre disposición, ¿sí? Entonces, por eso el ancho del guacal se calcula por el doble del ancho real del animal, ¿sí? El largo del guacal se calcula, el largo del animal, como muestra la imagen de la derecha en la letra A, el largo del animal más el 50% de la altura del trayecto B que muestra la imagen. Eso Uy, sería, entendí. eso sería el total del largo del animal, desde la grupa hasta el hocico. Tú tienes ahí como el aplicador. Ahí con el mouse nos puedes mostrar. Ah, exacto. Esta parte. Ok, Este sería ok, ok, ok. el largo que debe tener el guacal más la mitad de esta medida, ¿ok? Ya El entendí. largo del guacal se debe dar de eso, ¿perdón? No, ya entendí, ya entendí. Ok, correcto. Bueno, entonces el largo del animal es A más el 50% de B, ¿sí? Y la altura del guacal debe ser la medida que nos dé el D, ¿sí? Debe tener adicional a eso el animal un mínimo de 3 centímetros por encima de la punta más alta. Generalmente son sus orejas, cuando el animal tiene las orejitas que se pueden parar, ¿sí? Cuando el animalito tiene sus orejitas como las de la foto, entonces debe tener 3 centímetros mínimo de espacio libre arriba del animal sentado, ¿sí? Libres para él poder tener espacio dentro del guacal. Ahí pueden ver también las etiquetas más acostumbradas para adherir a los guacales, que son las de la dirección en la que se debe colocar el guacal para que el animal no se vaya a acostar. La otra, que indica que son animales vivos y algunas representaciones de los animales más usuales que se transportan. ¿Sí? Entonces, debajo de las dos imágenes, para los que quieran generar una captura de pantalla, ahí está como la fórmula para poder calcular el animal, el tamaño, perdón, para poder calcular el tamaño del guacal que necesitamos. ¿Listo? Perfecto.
Bueno, este es el modelo del pasaporte que se utiliza en la Unión Europea para los animalitos. Es un pasaporte muy similar al de nosotros, solo que trae muchas más hojas. El de nosotros simple y llanamente es para colocar, como había dicho inicialmente, el sellito con el visado para poder entrar y salir del país que necesitamos y la fecha de ingreso, ¿sí? Para poder controlar el tiempo de permanencia dentro de los países. En el caso del animalito, como pueden observar ustedes acá, vienen los datos del propietario. ¿Por qué vienen datos para varios propietarios? Generalmente cuando se hace una venta del animal, se colocaría aquí en la primera parte los datos del primer propietario, los datos del segundo propietario en caso tal de que le hayamos cedido los derechos a la persona que lo lleva en ese momento, y la tercera casilla para datos nos permite colocar otra persona de contacto en caso tal que nosotros no podamos responder, ¿sí? Por el animal, o lo vayamos a mandar para que lo reciba otra persona en el país de destino. En la segunda parte, la descripción del animal. Ahí vamos a colocar la mayor cantidad de datos posibles. Por experiencia propia, por ejemplo, si el animalito llegara a tener, por ejemplo, el labio leporino, podemos colocar ahí ese tipo de marcas. Si el animalito pudiera llegar a tener, por ejemplo, una marca que no sea muy típica de su raza, algún tipo de cicatriz, la foto del animal, eh, el número de microchip, la fecha en que se implantó el microchip, la parte del cuerpo donde se colocó el microchip, cuando es con tatuaje. Algunos países exigen que sea un microchip y tatuaje, el método de identificación del animal. Entonces se debe colocar el número del tatuaje, la fecha en que se hizo el tatuaje, por si de pronto algún tipo de alteración. También en la parte de abajo ustedes pueden ver las hojitas para todas las vacunas, ¿sí? La principal, la que es una exigencia en la mayoría de países, es la de la rabia. Hay sitios donde, por ejemplo, en algunas partes de España es voluntario, porque ya la enfermedad está totalmente erradicada y hace muchísimos años no se tiene conocimiento de un caso de rabia. Generalmente en Europa eso es lo normal, que no sea obligación, que sea de carácter voluntario, pero algunos sitios, algunas regiones, incluso dentro de ciertos países hay regiones donde la exigen porque tienen brotes ocasionales, ¿sí? Entonces, tenemos otra parte donde nos están haciendo el test serológico antirrábico. Ahí colocamos los datos del profesional, sello, firma, cómo se hizo la prueba, cuándo se hizo la prueba, qué laboratorio hizo la prueba, si es un laboratorio autorizado a nivel nacional o simple y llanamente es el veterinario de confianza. Si de pronto tenemos algún tipo de duda, tenemos otra hojita adicional que dice en caso de una nueva prueba, ¿sí? Nos exige también, antes de viajar, hacer un tratamiento contra las garrapatas. Entonces aquí nos están mostrando las fechas, el tipo de tratamiento que se hizo, el medicamento que se utilizó, la forma para tratar para prevenir el contagio de garrapatas del animalito que de pronto les llegue a pescar por ahí en climas cálidos principalmente. Aquí tenemos las últimas páginas, ¿sí? El tratamiento contra el Echinococcus y la forma en que se hizo el tratamiento, otras vacunaciones, qué medicamento se utilizó, cuándo se hizo, y generalmente las vacunas traen adherido al frasquito un testigo, donde se evidencia el lote de la vacuna, el laboratorio que hizo la vacuna, fecha de producción y fecha de vencimiento. Entonces todo eso lo podemos adherir acá o al menos colocar los datos. Cuando requieren exámenes clínicos por alguna exigencia del país, en la hojita número 9 nos está mostrando las casillitas que debemos rellenar y la legalización del trámite que se hizo para poder ingresar o salir con el animalito del país donde nosotros estamos, hacia el país hacia el que nos dirigimos. Entonces nos colocan la entidad o el órgano legal que autorizó la salida del animal, la fecha y un sello, ¿sí? Otros, en ese otros es cuando, por ejemplo, una autoridad estima conveniente hacerle cierta inspección adicional o contactar a cierto médico veterinario especializado, lo van a colocar acá. Nosotros podemos colocar lo que les comentaba inicialmente, las marcas atípicas o las marcas por las que uno puede identificar el animalito en caso tal de que haya una fuga dentro del medio de transporte. Esto es algo que nos exigen las autoridades en todo el territorio europeo y algunas anexiones que hacen que no pertenecen a la Unión Europea, pero aceptan algunas normativas. ¿Listo? Entonces, las casillas varían dependiendo del animal, dependiendo de la raza del animal y dependiendo del país.
Hay países un poco más laxos en cuanto a las leyes que exigen para ingreso y salida de esos animales. Pueden intervenir varios especialistas en el diligenciamiento del pasaporte, o puede ser un solo especialista el que lo diligencia en su totalidad, o las hojas que exijan para salir y para ingresar. Este es un modelo de certificado veterinario, que este sí es como pues tal vez el más utilizado a nivel mundial, ¿sí? Ese no es solamente en la Unión Europea, porque pues tiene los datos básicos, una información muy completa, y algunos de pronto varían el tipo de casillas, de pronto son un poco más pequeños, pero pues la información es muy completa. Este sería el modelo del certificado veterinario. Los consejos. Este es tal vez la parte más importante de la charla, porque pues muchas veces por un viaje de última hora, por precipitarnos a hacer las cosas de afán, o simplemente porque no tenemos ningún conocimiento sobre lo que nos van a exigir, sobre lo que tenemos que hacer. Muchas veces ocurre que compramos una mascota simplemente porque no, pues no queremos estar solos, simplemente porque el niño o un familiar nos exige un animalito, nos pide un animalito, tiene el deseo de tener un animalito, y no investigamos qué raza es la más adecuada, no investigamos qué cuidados necesita ese animal, ¿sí? Así sea un simple pez, ¿sí? Que yo pienso que de pronto los peces son las mascotas tal vez por excelencia más fáciles de tener, aunque tal vez sean las más complejas de asear. Entonces, estos consejos son muy útiles a la hora de pronto de preparar el viaje con meditación. Si es un viaje de última hora, es mejor no llevar el animal y después mandarlo como carga, como equipaje no acompañado, o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces aquí pues para que el consejo sea como mejor entendido, les voy a leer literal lo que escribí al momento de redactar la diapositiva, ¿sí? Bueno, lo primordial es asegurarnos que podemos viajar con la mascota en la compañía aérea que escogimos, ¿sí? Cada aerolínea puede colocar sus propias normas para volar con ellos, ¿sí? Tenemos que fijarnos si podemos viajar. Hay que estar 100% seguros. Lo mejor es acercarnos a la aerolínea, que nos den información por escrito, que nos den folletos, porque muchas veces por mala interpretación de los funcionarios de la empresa, cuando nos acercamos al check-in, sí, al counter de la empresa, nos dicen que no podemos viajar con el animal porque nos dieron la información mal, o porque tenemos todo correcto, tenemos todo en regla, pero el funcionario que nos está haciendo el check-in está mal interpretando las cosas, ¿sí? Hay aerolíneas como Ryanair, que son empresas de bajo costo, que no permiten ningún tipo de mascota excepto los animales que son de ayuda, los perros lazarillo y los animales que son terapéuticos, ¿sí? El otro consejo, ya se los había dicho, es preparar el viaje con mucho tiempo de anticipación, ¿sí? Muchas veces no sabemos qué se nos pueda presentar. Muchas veces no sabemos si nuestro animalito tiene alguna complicación médica que nos va a impedir que viajemos con él. Muchas veces no sabemos si la empresa nos va a permitir viajar con el animal. Muchas veces no sabemos si nos van a permitir viajar con el embalaje que escogimos. Muchas veces no sabemos si nos van a exigir, por ejemplo, que el animal vaya sedado. No sabemos si nos van a exigir un documento adicional. No sabemos si nos van a exigir una inspección de un veterinario especialista en X o Y campo, ¿sí? Entonces, pues por eso tenemos que preparar el viaje con muchísima anticipación para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. Bueno, la documentación en regla. La documentación en regla siempre tenemos que llamar a los consulados, embajadas, o buscar por internet, por cualquier método, los folletos que hay para ciertos países, cartillas que especifican muchísimas cosas y las conseguimos en cualquier venta de libros. Eh, Tenemos que asesorarnos muy bien sobre la documentación que necesitamos en destino y en origen, ¿sí? Porque muchas veces por un tecnicismo nos pueden decomisar el animalito, nos lo pueden dejar en cuarentena hasta que nosotros terminemos nuestro viaje, o no nos pueden ni siquiera permitir salir del aeropuerto o de la terminal de trenes o del puerto húmedo de donde estemos desembarcando. No nos van a dejar salir con nuestro animal porque algo nos falta, o pues en el mayor de los casos la gente prefiere dejar el animal en custodia de las autoridades aduaneras para que lo tengan mientras ellos terminan su viaje, pero pues es algo injusto con el animal. Y pues no lo van a cuidar igual que uno como propietario.
Nosotros sí tenemos empeñado el corazón con nuestras mascotas, en cambio las autoridades sanitarias y las autoridades de los puertos no nos van a tratar el animal igual que nosotros en la casa. Otro consejo, no atiborrarlo de comida y de bebida antes de viajar, ¿sí? Las aerolíneas generalmente piden un, un mínimo de 2 horas antes de la salida del vuelo, del tren o del barco, ¿sí? Yo creo que cuando vamos a viajar con mascotas debemos estar con mínimo el doble tiempo de anticipación para que el animal haga sus necesidades. Si la aerolínea nos permite, la aerolínea o la empresa transportadora nos permite alimentar el animal o darle bebida, que sean las cantidades mínimas para que el animal pueda subsistir, para que el animal no vaya a tener ningún riesgo de morir por inanición, ¿sí? Pasar el control de seguridad. La mascota puede estar dentro de su huacal muy cómoda, puede ir con nosotros suelto, muy cómodo, sin ningún inconveniente, sin correr, sin alterarse, en nuestra casa, en nuestro entorno acostumbrado diario donde lo paseamos, bien sea un parque, bien sea un sitio especializado para hacer ejercicio con animales, pero no sabemos cómo se va a comportar en un ambiente que él no conoce, como los aeropuertos, las terminales de carga, los puertos húmedos, las estaciones de tren. Entonces debemos buscar la forma de llevarlo sujeto, si es necesario, con bozal y con correas que no se vayan a romper fácilmente si el animal es muy grande, ¿sí? Otro consejo, llevar una manta para el vuelo y el juguete favorito del animal, ¿sí? Para tranquilizarlo, ¿sí? Por si tiene algún problema con bajas temperaturas, entonces la manta va a ser muy útil, muy útil. Y en el mercado, en el comercio hoy en día, lo que les comentaba desde el inicio de la charla, hay cosas que uno en otra época no se imaginaba y venden mantas higiénicas especiales para animales. Entonces, pues si nos permiten viajar con el animal dentro de la cabina del vehículo de transporte, bien sea un avión, bien sea un barco, bien sea un tren o un vehículo terrestre, colocar la manta higiénica por si el animal no puede controlar sus esfínteres y se llega a la orina, o algunas veces se estresan y tienen episodios de diarrea. Entonces la manta la podemos cambiar y no vamos a ensuciar los equipos del equipo de viajes y los equipos de vuelo o del tren o del barco. En caso de hacer escalas, si el vuelo es largo, las escalas generalmente son mínimo de 1 hora, menos que no sea demasiado de buenas y podamos abordar inmediatamente, lleguemos de un avión al otro, cuando son escalas o cuando son transbordos. Entonces poder pedir el permiso y averiguar si dentro de la terminal hay un sitio donde yo pueda sacar mi mascota sin perder el vuelo, sin incumplir ninguna norma, porque a veces cuando salimos de ciertas zonas del aeropuerto o de la terminal que nos corresponde en ese momento, no podemos salir porque infringiríamos la ley. Entonces averiguar a dónde podemos llevar nuestro animalito para que haga sus necesidades en caso tal de que las llegue a necesitar. Si de pronto necesitamos otra vez darle alimentación o bebida, nuevamente yo aconsejo que sea la mínima cantidad posible para estar bien el animal, porque pues lo que les explicaba, puede haber vómito, puede haber otras cosas que pueden afectar negativamente al animal si va muy lleno. 1.27. Tenemos que elegir el transportín adecuado. En algunas partes lo llaman transportín, en otras partes lo llaman huacal, en otras huacal con G. Entonces tienen muchísimos nombres, pero en últimas el servicio que nos va a prestar es el que nos cuenta. Entonces, la norma más ajustada y más técnica en cuanto a la escogencia del medio de embalaje es la que promulga la IATA. Encontramos en internet muchísima información para escoger el huacal. El huacal debe ser lo más amplio posible sin exceder ciertas medidas con respecto al animal, porque en caso de turbulencias, en caso de movimientos porque se suelte la carga adentro, si el huacal es muy grande, puede generar traumatismos osteomusculares porque el animal se golpee contra las paredes del mismo huacal, ¿sí? Entonces todo eso lo tenemos que calcular. Si el huacal va muy amplio, el animal se puede golpear porque tiene un desplazamiento mucho más grande dentro del mismo huacal. Y si el huacal es muy corto, pues el animal va a ir muy incómodo y aunque el movimiento no sea muy fuerte, puede tener fracturas. Puede enredarse el bozal si se llega a colocar. Puede enredarse el collar si uno llegara a colocar el collar porque lo exigen en caso de que el animal se escape. Se puede enredar dentro del huacal con las rejillas de ventilación y puede ahorcarse el animal, ¿sí? Entonces todo eso lo Un tenemos que minuto. calcular. Sí, señor. No, que te queda un minuto porque nos van a cortar la Digo, señal. Nos queda un minuto porque nos van a cortar la señal.
de Face. Ok. Aconsejo también no transportar hembras en celo o en etapa gestacional, ¿sí? Porque pues si el animal está embarazado por estrés, por movimientos, por cuestiones de presión atmosférica, puede llegar a perder los animalitos. O que la ovulación sea infértil por estrés o por muchos otros factores que pueden intervenir en ese caso. Verificar siempre si la raza puede viajar o requiere algunas cosas adicionales, ¿sí? Especialmente en los braquiocefalos, que son los animalitos que inicialmente les comentaba, como popularmente los llamamos, los chaticos, porque tienen dificultades para respirar y generalmente deben viajar en la cabina, según el tipo de medio de transporte que utilicemos, ¿sí? El riesgo elevadísimo de que tenga problemas respiratorios es altísimo. Algunas razas potencialmente peligrosas deben viajar siempre con bozal, aun cuando llevan guacal, y otras razas no permiten que viajen. Bueno, los créditos de las imágenes. Fue una investigación bastante compleja, aunque tuve que reducirla por algunos inconvenientes de última hora. Era muchísima la información que había encontrado y las imágenes que pues, escogí las encontré en periódicos, en páginas de internet y en algunas aerolíneas, principalmente el Diario de Querétaro, el Clarín, superro.com, cronista.com, no sin mi perro.es. Esa página me pareció genial porque da consejos para esas personas que siempre quieren viajar con su animalito sin importar qué tengan que hacer, skyscanner.es, y la principal que siempre les he recomendado, iata.org. La bibliografía, el libro de la IATA, el de Live Animal Regulations, la edición número 44 de ediciones IATA del 2019. Y las páginas de la mayoría de las aerolíneas, agencias de viajes para perros, y muy importante la de la IPATA, que se me olvidó incluirla, ¿listo? Muchas gracias para todos los que nos acompañaron en esta charla. Esperemos sus sugerencias. Esperamos sus sugerencias en los temas que quieran tratar, en las cosas que ustedes de pronto quieran llegar a ver en todas nuestras charlas. Y bienvenidos todos a la familia de CUT. Muchas gracias al criadero Rod Sierras, al criadero Bon Sambar en Bogotá y en Tenjo respectivamente, y a las personas que me ayudaron. Un agradecimiento especial a Carolina Urrutia y a Laura Pontón por el apoyo que me brindaron para poder llegar a hacer esta charla como fue. Y muchísimas gracias Diego Fernando Melo Sierra, Luisa Moreno, Juan Bernal y Arley Jessit Sánchez Vargas. Muchísimas gracias. Andresito, muchas gracias a ti. Qué exposición tan impresionante, qué nivel, qué calidad, qué espectáculo. La verdad, disfruté mucho. Yo siempre me he agarrado con la gente cuando me van a embarcar los perros porque cada rato le piden una condición nueva y creo que me faltaba era prepararme más a mí y haber previsto más muchas cosas y muchas cosas que tú me dejaste muy claro. La verdad, me encantó. Nuestro presidente va a hablar. ¿Vivo? Señor. ¿Todavía estamos en vivo? Juan va a hablar, Juan Carlos va a hablar. Permítanme un momento que se me olvidó mostrarles algo que conseguí especial para la charla. Permítanme un segundo. Uno de los clientes de la empresa para la que laboro me permitió este guacal para usarlo como material didáctico, ¿sí? Generalmente las aerolíneas piden que sea con rejillas metálicas para que vaya el animal mucho más seguro. Esta es una rejilla plástica, este es un guacal que yo creo que difícilmente podría ser usado para una paloma, pero no servía mucho para la explicación, sino que pues como les comentaba, por algunos temas ajenos a mi control, me tocó reducir bastante la charla, principalmente por problemas de tiempo y por estado de ánimo. Pero pues grosso modo, esto es como lo que debemos buscar en un guacal, que tenga una estructura muy fuerte, muy resistente. Tenía otro por ahí que le tuve que rechazar a un cliente en la aerolínea porque el señor cogió un guacal en el que venía una mascota de juguete para echar un perro. Era un Yorkshire Terrier y el señor quería enviarlo en un guacal de juguete. Me pareció algo inadmisible y preferí coger ese guacal de juguete y darle uno de los guacales que teníamos disponibles para la empresa, aunque me tocó asumir el costo, pero pues todo sea por el bien del animalito. Qué pena por la interrupción, pero me pareció que era algo muy importante. Continúen, por favor. ¿Qué quería decir Juan? Bueno, no, Andrés, antes que nada, pues agradecer esta ilustración que has hecho, bastante completa y de todas maneras,
decir que son temas bastante desconocidos, muchas veces se viajan en las aerolíneas sobre todo, y lo que decía el comentario de Diego, ¿no? A veces chocamos mucho con ellos, con los del counter, porque muchos de ellos ni siquiera saben las normativas. Entonces, suceden diferentes cosas. Cuando uno tiene muy claro el tema, cuando uno sabe exactamente a qué se enfrenta y qué es lo que debe llevar, pues se minimizan esos riesgos de que nuestros animales pasen las cuarentenas o les impidan viajar. Entonces es un tema que va muy a lo de nuestro medio, que son los viajes con perros, en este caso los ejemplares que van a exposiciones de un lugar para otro, tanto nacional como internacional, y que hay muchos requisitos que que no se saben a ciencia cierta cuando se viajan a ciertos países. Entonces ha sido bastante enriquecedor para nosotros y en verdad que un millón de gracias por el tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Con muchísimo gusto. Aunque los nervios casi no me permiten hacerlo, fue con muchísimo gusto. Listo. Bueno, pues finalizando, comentar que pues nos han visto desde muchas latitudes, han estado pendientes de la charla de hoy y no solamente ha sido para Colombia, sino también en Brasil, Argentina, han estado en México, aquí de Europa también, España, Polonia, entonces agradecer también esa sintonía que hemos tenido el día de hoy y bueno, simplemente decir para finalizar que esperamos a todos la próxima charla. Las preguntas que hayan quedado pendientes nos las pueden hacer llegar. Igualmente seguirán respondiendo a través de la página de la CUT para que no quede ningún cabo suelto, como diríamos, ¿no? Entonces, cualquier inquietud que tengan sobre esta charla, que por favor nos la hagan llegar a través de los medios habituales, que son los comentarios en la misma edición de la charla, que el video quedará disponible para que lo vuelvan a ver, para las retransmisiones que se quieran realizar de él. Entonces, a todos muchísimas gracias, Diego, por los servicios de ingeniería, logística y todo el apoyo que siempre nos estás dando desde allí. Y bueno, decirles que los esperamos la próxima, ya estaremos publicando. Tendremos otros temas de interés como primeros auxilios, lo que son los perros de terapia, el soporte emocional, etcétera. Entonces vendrán charlas muy interesantes, así que ya estaremos comunicando oportunamente los nuevos temas. Un saludo para todos muy especial y que tengan un resto de día muy, muy bueno. Hasta luego.